Bueno, pues buenas mañanas barra tarde a todos. Gracias por haber venido, porque sé yo que un domingo de febrero, un día tan desapacible, que todos los que estamos aquí tenemos familia y tal, cuesta venir. Así que, oye, a los que estáis, muchas gracias. Quisiera también agradecer a la organización de Retrobytes Córdoba el haberse acordado del mundo del Spectrum, en este caso en mi persona, y habernos invitado a tomar parte en esta feria. Y aparte, aprovechar para felicitarles, porque pocas veces se tiene la oportunidad de encontrar un evento tan bien montado y en un marco tan impresionante como este que tenéis aquí. Bueno, para los que no me conozcáis, me llamo Juan Francisco Torres, formo parte del staff del mundo del Spectrum.com, que es un portal que arrancó allá por 1996, creado por un maño, por Alejandro Ibáñez, que desde el principio su intención fue preservar todo lo que había alrededor de los ordenadores Sinclair en España, de aquella cultura que había creado en cierta generación, lo que indica un poco el nombre de la web, de aquel mundo del Spectrum que durante aproximadamente 10 años se desarrolló en nuestro país. Alejandro, como buen maño, es cabezota y perseveró mucho en el mantenimiento de la web, que ha pasado por distintas etapas. Y bueno, aproximadamente en 2010 entro yo, entra también Jesús Martínez del Vars y entra también Javier Ortiz, y damos un pasito en otro sentido en esa tercera etapa, que fruto de aquella evolución, una charla que tuvieron mis compañeros en Retro Madrid, decidió sacar adelante un podcast que tuvo una gran aceptación entre el público, lo que nos permitió acceder a personajes que habían sido protagonistas de esta historia que os digo que tanto nos ha unido a todos los que estamos aquí, y que nos permitió recoger los testimonios en una entrevista que hemos tenido, una entrevista larga. Una de las ventajas que tienen los podcasts, aparte de su posibilidad de disfrutarlos cuando sea, es que no tienen límite temporal. Y había gente que te hablaba media hora y había gente que tenemos que editar la entrevista porque nos dejaba un testimonio de 2 horas, testimonio de todo tipo. Fruto de todo aquel trabajo que tuvimos, decidimos darle un poquito de forma, coger como nexo conductor la historia del Spectrum, y sobre ese esquema adornar los testimonios que habíamos tenido, junto con una primera parte de investigación de la que se encargó un andaluz, un doctor sevillano, que es Manuel Rico, que debe estar aparcando si no me miente. Le dimos forma a este primer volumen del mundo del Spectrum, que tuvo una gran acogida entre la gente. Hay que destacar que la gente que nos sigue siempre son personas extremadamente cariñosas, nos han tratado genial, y este trabajo que hacemos de quitar horas de sueño, de viajes, de tal, va porque sientes que existe ese feedback, que a la gente le gusta que indaguemos en según qué temas, que los documentemos, que le demos la forma que le damos, y eso no está pagado con nada, ¿eh? Y bueno, nos comentaban en las ferias que había ganas de más Spectrum. Este primer libro fue una especie de introducción, de visión general al universo del Spectrum. Iba dedicado a todo el mundo, pero quizá a aquellos que se acordaban de cuestiones pues puntuales, eso, de haber tenido un Spectrum, de haberlo disfrutado y luego su vida siguió. Y volver a encontrarse con este libro, cuya portada de David Saavedra recuerda tanto al ordenador original,
Pues bueno, pues hizo que muchos se reengancharan un poquito a los píxeles como puños que nos daba aquella máquina. Y bueno, 2 años, un año y pico más tarde, sacamos, como aún teníamos material, sacamos este segundo libro, El mundo del Spectrum Plus. Como veis, no nos hemos matado con los nombres tampoco. Y, y también ha sido muy bien acogido. Un libro ya más técnico, un libro más que habla de cuestiones. Hay una parte histórica también. Por ejemplo, hay una parte que me gusta a mí mucho, que es la dedicada a la biografía de los programadores. Y bueno, que indaga en aspectos que nunca se habían estudiado. Por ejemplo, quién hizo los manuales del Spectrum, ¿no? Eso es una cosa que hasta que no nos pusimos, hasta que no salió el tema y no nos pusimos a ello, no podíamos pensar que el primer manual lo hizo un profesor de álgebra y el segundo lo hizo un músico. En fin, que lo dicho, que tenemos estos 2 libros en el mercado, que si a alguno le interesa el tema, pues me parece que aquí tenéis una fuente. No os hablaré yo de vuestra calidad, pero sí os hablo del cariño que le hemos dedicado. Como veis, la charla que vamos a tener se llama Sir Clive Sinclair y el origen del Spectrum, porque la figura de Clive Sinclair nunca ha sido, creo, profundamente estudiada en España. Es alguien, a todo el mundo le suena, pero a todo el mundo, me refiero a mi madre. Mi madre sabe lo que es un Spectrum, de verlo por la casa. Incluso, ¿habéis visto, o escucháis un programa que aquí lo echa Radio Córdoba, que se llama La Cámara de los Balones? Uno de humor, que es, vale, a veces hablamos, eso parece que lo ha hecho un Spectrum. Quiero decir que el Spectrum, como otros objetos icónicos, se ha integrado en lo que es una cultura de la generación que rondamos los 40 años ahora mismo. Y sin embargo, poco se sabe de la figura de un inglés que un día le dio por abandonar la tradición familiar y dedicarse a explorar el mundo de la electrónica. A ver, para ver hasta qué punto ha calado la informática en nuestras vidas, yo quería comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Quién de los presentes tiene un teléfono móvil encima? Mira, ¿quién levanta la mano? Me parece menos el chavalito. Todos, ¿no? Bueno, cuando fuisteis a comprar el teléfono, ¿qué os dijeron? ¿Qué os vendieron? ¿Que era más bonito, más grande, más chico? No, seguramente os venderían que tenía 4 núcleos, 8 núcleos, que tenía tanta RAM, que tenía tanta pantalla. ¿Por qué? Porque lo que estaban vendiendo en el fondo era un ordenador portátil, ¿no? Un ordenador a años luz de distancia de lo que... de estos originales que tuvimos, ¿no? Y supongo yo que también estaréis de acuerdo conmigo en que Internet, el acceso a la información inmediata, a la comunicación inmediata, ha cambiado completamente nuestras vidas, ¿no? Eso lo sabéis vosotros, lo que es, pero no sabe lo que es, no lo sabe la generación que viene detrás, no sabe directamente lo que es. Sería absurdo que hoy en día alguien intentara hacer un trabajo con una espasa-calpe como la que tenemos aquí, ¿no? Hombre, Manuel Rico, el coautor del primer libro del que os hablaba hace un rato. Manu, aquí. Ahora, aprovechando que entró Manu, él fue el que se dedicó a indagar mayormente en la vida de Sinclair y traérnosla al español. Bueno, continuamos. Mira, Manu, lo que tengo detrás, una espasa-calpe. Bueno, de los que estamos aquí, por ejemplo, ¿cómo nos hemos enterado de esta convocatoria? Por redes sociales, seguramente, ¿no? Por WhatsApp, como decíamos, el acceso a la información ha cambiado nuestra vida de arriba a abajo. A alguien de aquí dudo yo que se le diera por abrir un videoclub hoy en día, ¿no? O no leemos igual el periódico, o tampoco abriríamos una tienda de música. O en el caso de los libros nuestros, os he comentado que estaban escritos el primero 5 manos, el segundo 4 manos, más maqueta 2. No nos vimos en el proceso de creación ni una sola vez.
Manu en Sevilla, yo en Jaén, bueno, Manu en Dinamarca, ¿no? En Dinamarca, yo en Jaén, o el otro en Madrid, Zaragoza, ¿va? Y el libro algo físico, tangible. Lo cual implica que el mundo real y el mundo informático están ya ligados de una forma que abiertamente podemos hablar de que ha habido un cambio de era, ¿no? Igual que los grandes cambios de la humanidad, no sé, la invención de la escritura, la caída de Constantinopla, la pizza congelada, han supuesto cambios de era. Yo creo que abiertamente podemos hablar de que esta evolución exponencial que ha tenido la información tratada por ordenadores ha cambiado el mundo de arriba abajo, le ha dado la vuelta como un calcetín. Si volvamos un poco la vista atrás y pensamos en lo que eran los años 60, 70, ¿cómo imaginaba la gente el futuro, no? Pues seguramente que llevaríamos hoy en día trajes de aluminio, que habría coches voladores y en realidad, ¿qué es lo que ha revolucionado el mundo? Nuestra capacidad para tratar datos. Por ejemplo, seguro que todos nos hemos hecho un tag alguna vez, ¿no? Un tag es posible gracias a que un ordenador interpreta miles y miles y miles de datos. La meteorología, el avance, ¿por qué sabíamos que hoy no iba a llover los que hemos venido en coche? Porque un ordenador igualmente ha sido capaz de interpretar todos los datos que le han facilitado los aparatos de observación. Por otro lado, hemos vivido un proceso en el que los procesos físicos han sido sustituidos por emulaciones informáticas. Los ordenadores han matado, los ordenadores hechos de circuito han matado muchas cosas que estaban antiguamente hechas de objetos físicos. Un ejemplo clásico, la fotografía, ¿no? La fotografía como tal siempre la hemos entendido como una película que era excitada por la luz, tenía unos componentes químicos y acababa en un papel. Eso, dicho hoy, no se lo explica a un niño con 10 o 12 años. La fotografía es un proceso totalmente digital que ha dejado del lado pues todo lo que era el proceso físico que arrastraba. O, por ejemplo, una cosa bastante tétrica y de la que siempre da un poco de yuyu hablar, las armas. Las armas, ¿creéis? ¿Quién maneja hoy el mundo? ¿Los generales mandan tropas al frente? No. Son ordenadores, son máquinas las que controlan esos sistemas. Bueno, ahí hablábamos del tag, la fotografía. Esa peli, que da un poco de mal rollo. Juegos de guerra, seguro que la habéis visto todos. ¿Vale? Los primeros ordenadores. Y bueno, llegamos a tal punto que ahora mismo podemos distinguir a las personas que estamos sobre el planeta en que ha habido una falla tan grande en esa evolución que habitualmente se habla ya de gente que son nativos digitales, seguramente todos nuestros hijos, toda la gente que pueda tener de 20 años para abajo, y los que no somos, los que podemos contar todavía lo que eran estas cosas que a ellos les sonará un poco a chino, ¿no? Cuando hablábamos de una computadora en nuestra primera infancia, lo que seguramente venía a nuestra mente era una especie de pseudointeligencia humana, parlantes como el HAL 9000 de 2001 Odisea del Espacio, ¿no? O la madre de la teniente Ripley. Nos imaginábamos también, pues eso, ¿no? Armarios llenos de lámparas, de condensadores, que para manejarlo había que ser un poco menos que un doctor con bata blanca. Pero en la primera fase de los 80 entró la informática en todo el mundo, en especial en toda Europa. En nuestras casas lo que nos encontrábamos eran una especie de máquinas de escribir que se conectaban a la tele, que hacía que nuestro padre se cabreara porque no dejábamos ver el Estudio Estadio, y que eran movidos casi todos por esto, por un Z80, un microprocesador de la empresa Zilog, que por precio y prestaciones se hizo se hizo el dueño de la mayoría de los núcleos de aquellas máquinas, ¿no? Entonces, si nos trasladamos a aquella España, que entonces se pagaba en pesetas, que una barra de pan costaba unos 10 céntimos de euro, un café unos 30, que estudiábamos EGB en libros ilustrados por Ponce, por el que luego era portadista de Microhobby, y en el que los clásicos SEAT 127 empezaban a ser sustituidos por Renault 9, con aire acondicionado, con cierres eléctricos.
Si a los que vivimos aquella época les preguntamos cuál fue su primer ordenador, qué fue la primera máquina de este estilo que entró en su casa, pues tendremos nombres como Astran, seguro, MSX, alguno habría que tendría un Atari, ¿no? Pero yo apostaría que la gran mayoría nos contestarían con el nombre de esta máquina, de un Sinclair ZX Spectrum. ¿Qué fue básicamente un Spectrum, ¿no? Pues fue un ordenador de fabricación británica, diseñado por el equipo de Sir Clive Sinclair, por la empresa Sinclair Research, y que salió a la venta el día de San Jorge de 1982. Como veis, hemos dicho ya varias veces la palabra Sinclair. Y ¿quién era Sir Clive Sinclair, Manu? Bueno, Clive Sinclair es un señor, todavía vive, un señor inglés que nació en Richmond en 1940, por lo tanto tiene que estar a punto de cumplir los 78 años. En fin, con 78 años ya tiene una edad, es un señor que está, bueno, pues achacoso por distintos problemas mentales, físicos. Bueno, y que recientemente se ha divorciado de esta señora, que es una antigua lap dancer, una antigua bailarina de regazo, de striptease. Y esta foto yo creo que He dicho raro, pero no tonto. esta foto yo creo que expresa un poco, ¿no? Bien lo que es Clive Sinclair, un hombre que básicamente le gusta vivir, le gusta estrujar la existencia. Bueno, pues volvemos a la foto anterior. Clive Sinclair viene de una familia dedicada casi siempre a la ingeniería naval. Su abuelo era el que diseñaba barcos, ¿no? Diseñaban barcos, diseñaban armas. Y Clive Sinclair desde muy joven tuvo muy claro que él quería ganar dinero y ser famoso y ser el más listo. Y a diferencia del resto de su familia, abandonó esta tradición familiar y se dejó atrás el diseño de barcos y se dedicó por una pasión que había descubierto, que era la electrónica. Empezó a investigar sobre electrónica, a publicar, a hacer publicaciones en revistas especializadas, y también dice mucho de su personalidad el hecho de que se negara a ir a la universidad. Pasó del tema, él estaba por encima de aquellas cosas, estaba clarísimo que iba a triunfar en la vida. Su abuelo también bastante le ayudó, su padre veía con regulares ojos este camino que había cogido el hijo, pero el abuelo lo ayudó bastante, y cuando solamente tenía 21 años fundó una empresa que se llama Sinclair Radionic, que no sé si os suena, ¿no? En la expo hemos puesto algunos de los productos de Sinclair Radionic, que hablaremos ahora más adelante, como calculadoras, tenéis televisores portátiles, ¿no? Lo comentábamos un poquito al principio. Sinclair vio que el camino por el que se podía abrir paso estaba marcado por ofrecer un producto de prestaciones parecidas a las de la competencia, pero a un precio mucho más barato. Hay que recordar que estamos hablando de mediados de los 60, principios de los 70, y la electrónica era un bien caro. Una familia, para comprar una tele, por ejemplo, sobre una radio ya de por sí implicaba un desembolso, ¿no? Pues una tele pedía que se gastara mucha parte del dinero familiar durante mucho tiempo. Y Sinclair empezó a abaratar al máximo los productos suyos. ¿Cómo lo consiguió? De momento nunca dejó de fabricar en Europa, siempre fabricó en su país. No se contemplaba el sacar una fábrica, era una mentalidad completamente distinta a la de la época, sacar la fábrica del Reino Unido. Pues lo que hizo después de haberse rodado en publicaciones
fue empezar a comprar componentes baratos, a optimizar diseños y también se aprecia en sus primeros productos una obsesión por la miniaturización, por hacer las cosas cada vez más pequeñas. Así saca distintos productos al mercado, saca polímetros, por ejemplo, saca teles de tubo. Tenía muy claro, fijaros si era visionario, tenía muy claro que en el futuro la gente iría viendo una pantalla por la calle. Entonces se aproximó a aquello que tenía tan claro de la mejor manera que permitía la tecnología que tenía disponible. Se hizo realmente millonario, pegó un pelotazo con las calculadoras tanto de cálculo, podemos decir, normal para negocios, como las de cálculo científico. Las calculadoras que había en Europa básicamente eran de importación japonesa, algunas estadounidenses, y eran absurdamente caras. Y él consiguió un producto que daba las mismas prestaciones, pero mucho, mucho más barato, ¿no? ¿Qué pasaba? Que luego entre comillas, se le iba un poco la pinza, ¿no? Apostaba por otro proyecto que pretendía revolucionar el mercado y se hundía. Por ejemplo, ahí también, si pasáis ahora por el stand que hemos puesto, veréis una televisión. Tenemos dos televisiones, una de tubo, de la que he hablado antes, y luego otra que es una pantalla plana. La televisión no es mucho más ancha que un móvil actual y tiene una pantalla plana, gracias a un ingenioso sistema que, si lo veis, es una especie de lámina de pantalla curva detrás. Y bueno, invirtió mucho dinero en ese desarrollo y volvió a hundirse, ¿no? Total, que nos presentamos a finales de los 70. Se sacó también un protoordenador, que lo tenemos por aquí. Bueno, esta es la radio, por ejemplo, minúscula que sacó al mercado, que fue un éxito tremendo. La radio no era especialmente buena, pero había el precio con el que la sacó era imposible que compitiera las demás empresas. Es una de sus calculadoras, que también la tenéis en blanco ahí en la exposición. Esa de la tele también la tenéis en la exposición. Y llegamos al MK14. El MK14 es la primera aproximación de Sinclair al mundo de la informática. ¿Estáis viendo lo que valía? 40 libras. 40 libras. Era un teclado hexadecimal con un microprocesador y llevaba una pantalla que no se ve aquí, que era una pantallita pequeña creo que era de 8 dígitos. Servía como un primer paso muy, muy básico a la programación hexadecimal, pero estamos hablando de 1978, creo que era, o 79. Y fijaros lo que os digo, costaba 40 libras. Vale. La empresa de Sinclair es intervenida porque tenía muchas deudas, pasó de tener unos 200 y pico trabajadores a quedarse 3 personas y el Estado decide intervenir. La creían en ella, creían que la podían sacar adelante, pero vamos, le pusieron una administración judicial, eso se lo pusieron al Atlético de Madrid también, ¿no? Total, que el fundador, Clive Sinclair, abandona la empresa y decide fundar una que seguramente a todos suena. Cuando encendéis un Spectrum, ¿qué es lo que os sale? Copyright 1982, Sinclair Research Limited, ¿no? Pues funda Sinclair Research. En uno de estos arranques de genialidad que a veces le hacía recibir besos y a veces pescozones, se propone sacar al mercado un ordenador operativo por menos de 100 libras. Daros cuenta que lo que ofrecía la competencia se iba a lo más barato, pasaba de sobra las miles de libras. ¿Cómo lo hizo? Pues como siempre, utilizando componentes muy, muy, muy baratos y en este caso incluso recurrió a venderlo, como lo veis en la foto. Eso que tenéis ahí es un ZX80. La nomenclatura de los primeros ordenadores Sinclair Research era ZX, seguido del nombre del año en el que salían al mercado. Así, en 1980 consigue sacar a la venta esto que tenemos detrás, y lo vendía así, tal cual, uno de los poquísimos ZX80 sin montar y que quedan y que yo he visto, lo tenemos relativamente cerca de aquí, lo tiene un chico de Sevilla. Si vais alguna vez a Retro Sevilla, a veces lo exponen, ¿no?
Bueno, pues el ZX80, que ahí ya lo tenéis con su carcasa y ya montado, lo que en teoría no podía hacerse, eh, barrió a la competencia, consiguió vender miles y miles de ordenadores. Las prestaciones nos pueden parecer sumamente modestas, tenía 1K de memoria, vendían ampliaciones a 16K, pero su increíble éxito hizo algo que posibilitó luego la gran explosión que vino años más tarde, que comenzó a introducir la informática en los hogares y además a que la gente aprendiese a programar y se implicara y hiciera por optimizar esa vista desde hoy ridícula acá hasta el límite insospechado. Ahí hay programas por ahí que os podéis descargar y ver de ZX80 que dice, ¿y esto cabe en 1K? Pues el ZX80 fue un éxito que le permitió que gente, incluso de países como Australia, directamente, hubo gente, hay un periodista que lamentablemente falleció, que se llama Tim Harner, que dejó su trabajo y se fue a Inglaterra porque en Australia tuvo mucho éxito de venta el ZX80, se fue a Inglaterra a saber más y luego con el tiempo acabó de pseudo portavoz oficial de Sinclair, le pasaban cosas por debajo de tapadillos y él las publicaba. O suena también Melbourne House, una editorial, ¿no?, que hizo libros, hizo juegos. Pues igual, eso se debe al gran éxito que tuvo el ZX 80 en Australia. Bueno, debido ¿a cuál has visto? Creo que hay uno, ¿no?, ahí en la exposición. Yo tengo uno en bastante buen estado. Son difíciles de ver hoy en día. ¿Por qué? Por lo que hablamos. Porque este ordenador del 80 tiene ya 5 años menos que yo. Tiene ya 38 años, ¿no? Está hecho con unos plásticos infames. Tú le estornudas un ZX80 al lado y lo partes. Hay que tener un tacto, vamos. Total, que tras el ZX80 se acerca 1981 y el siguiente paso de Sinclair es mejorar su obra. Y sacó un ordenador que fue, pues, evidentemente el ZX81. ¿Veis el anuncio? Siguió bajando el precio. Consiguió venderlo en kit en 50 euros y construido en 70. ¿Vale? Se recibían pedidos por miles y miles en la oficina de Sinclair Research. ¿Qué hizo básicamente? ¿Lo veis que ya no es tan delgadito como su predecesor? ¿Veis que ya es más grueso? ¿Veis que ya tiene periféricos? Esta ampliación existe también para el ZX80, pero tiene una impresora, ¿no? La gran mayoría de los programadores ingleses, los españoles comenzaron casi siempre con el Spectrum directamente, pero cuando hemos entrevistado a programadores ingleses, el comenzar con las 16K del ZX81 le hizo lo que hemos hablado antes, formó unas estructuras mentales que le permitieron estrujar los siguientes ordenadores hasta límites realmente insospechados. El ZX81 pues fue un éxito. Si antes hablábamos que el ZX80 fue éxito en Inglaterra, ¿no?, y en países como Australia, el ZX81 ya se convirtió en algo mucho más global. Por ejemplo, la empresa Timex lo comercializó en Estados Unidos. Se hicieron versiones como, por ejemplo, una brasileña, que también la podéis ver acá, que se llama una TK82. Y la gente que estudiaba electrónica y los primeros que estudiaban informática lo adoptaron como ordenador estándar de práctica. Se creaban clubes de usuarios, había fanzines que se distribuían por fotocopias, por lo que había. Y entonces fue uno de los ordenadores que más contribuyó a ver que la programación era algo serio, que había un futuro para dedicarse, para poder llegar a ganarse la vida usando estas máquinas. Total, que en este punto la BBC, la radio y televisión pública inglesa, convoca un concurso para informatizar los colegios en el Reino Unido. Se vio que era muy
que era algo que ya empezaba a demandar la sociedad, que la informática se introdujera en la cadena educativa, y se presentaron 3 empresas. Una de ellas fue Sinclair, que fue de sobrado al concurso. ¿Qué pasó, Manu? ¿Habéis visto una peli que se llama Micromen? Pues os recomiendo que os la apuntéis en el móvil, os la descargáis, tenéis los subtítulos en el mundo del Spectrum, y cuenta maravillosamente la historia de aquel concurso en el que Sinclair iba a ganar y se iba a hacer multimillonario porque iba a informatizar los colegios ingleses, y se le acabó pegando y acabó ganando un antiguo empleado suyo, Chris Curry, y vendió un ordenador que se llamaba BBC Micro. Entonces, cualquiera se hubiera hundido, ¿no? Pero ¿qué hizo Clive Sinclair? Decir que su próximo ordenador iba a ser más chulo que el de la competencia. Hago aquí un inciso para apostar, ya que estamos a muy pocos kilómetros de Extremadura, que se intentó replicar, que es una historia tan apasionante como poco conocida, se intentó replicar el concurso aquel aquí en España. ¿Habéis oído hablar del proyecto Atenea? No. El proyecto Atenea fue un grupo de... el gobierno de Felipe González, ¿os acordáis del ministro Maragall? Fue un ministro de Educación que revolucionó mucho... Maragall. Pues entonces este hombre hizo un decreto para clonar el modelo inglés, y de hecho misteriosamente apareció una subvención de la Junta de Extremadura que compró se lo dio a una empresa que compró la patente del ordenador Dragón. ¿Os suena el ordenador Dragón? Un ordenador galés. Sí. Y hicieron una fábrica en un pueblo de Cáceres y empezaron a fabricar ordenadores Dragón en España para vendérselo al Ministerio de Educación. Pero ahí lo que falló fue Televisión Española. Televisión Española no tragó ellos sabrán por qué, con emitir los mismos programas que emitía la BBC, y que hicieron que casi todos los ingleses tuvieran un BBC Micro, y aquello fue un fracaso. Se perdieron 800 millones de pesetas, y los Dragón españoles son hoy una rareza absoluta. Como anécdota, el primer ordenador que yo toqué en mi vida, yo estudié en un colegio público que era el Colegio de Prácticas de Jaén, entonces éramos los conejillos de India, para eso estábamos, y el primer ordenador que yo toqué en mi vida fue un Dragón de aquellos. Volviendo a Clive Sinclair, sale herido de aquel concurso, y su próximo ordenador, que iba a ser, si había sido el ZX81, o el ZX80, 81 que tocaba, ZX82, ¿no? Pues el ZX82 iba a tener una característica que iba a hacer temblar la competencia, que es esto, el uso del color. ¿Veis este prototipo? Que es un tanto desconocido. Pues ese fue el diseño que iba a tener el Spectrum. Aquí mola. ¿Qué pasó? Que a última hora, cuando ya estaba casi todo hecho, este ordenador que como veis ya tenía las teclas de goma, multiplicaba por 16 la capacidad de memoria de serie de su antecesor. Pues a última hora, como Sir Clive era así, tomó 2 decisiones. Primera, quitar de ahí la barra espaciadora, convertirla en una tecla más, consideraba que aquello afeaba. Y segundo, fue añadirle una banda de colores, ¿no? Entonces le cambió el nombre a Sinclair ZX Spectrum arcoiris, en latín. Total, que el día de San Jorge de 1982 sale al mercado con la intención de ser la máquina definitiva, la que ayudara a los padres a llevar la contabilidad de la casa, a las mamás en dar clases, a los niños en recibirla, y si acaso, si había tiempo, habría algún juego para jugar. De la intención que llevaba este Spectrum, no sé si recordáis la cinta con la que se servía, que era la cinta Horizonte, ¿no? En la cinta Horizonte hay un juego que es de Wall, está hecho en Basic, el muro, y que había por ejemplo, había un programa de evolución matemática que hablaba del estudio del crecimiento de los conejos y los zorros. En fin, esa era la vocación con la que salió, ¿no? Total,
¿qué pasó? Bueno, pues esa parte de la historia la conocéis todos, ¿no? Fue un éxito absoluto. Se comenzaron a vender Spectrum por toda Europa, a manos llenas. Clive Sinclair no daba abasto para atender pedidos. El ordenador fue copiado, se filtró por debajo del telón de acero. Recordad cómo estaba Europa. El que intentaba pasarse de un lado a otro lo mataban. O sea, el Spectrum pasó, los rusos lo clonaron. Tenéis Spectrum rusos clonados en la Expo también. Total, que el Spectrum, una vez más, estaba muy por debajo en precio respecto a sus competidores, y eso facilitó mucho el que fuera uno de los primeros ordenadores que entraron en las casas. De repente todo el mundo quería para Reyes, para Navidad, un Sinclair Spectrum. ¿Qué pasó? Que al desarrollarse tanto la demanda de ordenadores, se disparó también la demanda de los artículos asociados. Por ejemplo, si echáis un poco la vista atrás, recordáis que es una época en la que casi cada semana salía una revista nueva. Iba al kiosco y había revistas, algunas cutrísimas, que con listados para programar los libros. La editorial sacaban continuamente libros. Todos recordaréis seguramente libros de estos del estilo programa tu aventura en tu Spectrum, aprende astronomía en tu Spectrum. Total, que bueno, algunos títulos de estos fueron míticos, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, el Sinclair User, ¿no? Seguro que os suenan cabeceras como Crash, como Your Sinclair, y desde luego, bueno, ese pack fue con el que salió a la venta una segunda generación de Spectrum. Como veis, tiene entre ellos un programa, por ejemplo, de diseño electrónico. Y bueno, aquí en España pues surgieron revistas como ZX, que fue la primera, y esta seguro que la conocéis, Micro Hobby, ¿no? Títulos nombres que se nos han clavado a todos a fuego en nuestro ideario colectivo. Luego también acordaréis que en la academia empezaron a cambiar los cursos de mecanografía, que la mecanografía era el futuro, eso estaba clarísimo, por cursos de informática, ¿no? Y en la radio, bueno, estos libros, seguro que también los tuvimos muchos de nosotros, de esos. Y en la radio comenzaron a emitirse, por ejemplo, programas como Sábado Chip, ¿no? Y no sé si os acordáis de 321 Contacto, que tocaba también bastante el tema de la informática. Sábado Chip, aquí vamos a hacer un poco de autopromoción. Sábado Chip estaba completamente perdido, hasta que un oyente del mundo del Spectrum, a raíz de que entrevistamos a Eva Orue, un oyente consiguió rescatar un programa, decía que tenía una cinta, en caso de sus padres tiramos del hilo, y ni la COPE tenía preservado Sábado Chip, y conseguimos nosotros hacerlo. Total, que Clive Sinclair llega en 1984, es sumamente famoso, millonario, rico, no vamos a decir que guapo, y obtiene, como estáis viendo, el título de ser, de caballero de la reina. Fijaros en lo que había pasado, de estar arruinado a finales de 1979 a 5 años más tarde ser nombrado caballero. Como con tanta fiesta, tanto cachondeo y tanto éxito no habían tenido mucho tiempo para desarrollar el ZX84, pues tampoco se complicó. ¿Qué es de lo que acusan al Spectrum? De que el teclado no vale para nada, una castaña. Le cambió el teclado y lo sacó a la venta como el ZX Spectrum Plus, que no deja de ser el 48K de toda la vida con una carcasa nueva. Por mucho de que aquí en España no lo intentaron colar, Indectrónica, que era el distribuidor oficial, lo vendió como un 64K, cosa que era completamente falso. Ya que sale la palabra Indectrónica, no podemos dejar de hacer referencia a esta empresa, por otro lado bastante opaca. Si intentáis buscar datos, no hay forma de pasar el muro que tiene ahí el Corte Inglés. Al principio de los tiempos del Spectrum, estos llegaban aquí a España de una manera más o menos ilegal, ¿no? Josep Oriol, el fundador de Ventamatic, una empresa de software, nos contaba, por ejemplo, que lo importaba así de tapadillo, hasta que una vez le pararon un cargamento en una aduana y le dijeron que de eso ni hablar.
Por otro lado, el Corte Inglés tenía muy claro que la informática era algo que podía dejar dinero y empezó a importar ordenadores rarísimos. Yo no sé qué historias les colaron, unos ordenadores muy raros, muy caros, que valían una pasta. Y nada, cuando vieron que lo que daba dinero eran estos ordenadores ingleses baratos, se hicieron distribuidor oficial y se forraron. Pero la alianza con Sinclair fue incluso más allá, como veremos un poco más adelante. El Corte Inglés tiene una rama, una empresa que se llama Investrónica, que se dedicaba a automatizar telares. El Corte Inglés tiene una base de venta de tela, de ropa, más en aquella época, y se organizó de tal forma que aquella empresa Investrónica se convirtió en el distribuidor oficial del Spectrum en España. Total, que Sinclair, como siempre, cuando tenía éxito con algo, perdió el interés por el tema y la informática doméstica ya había demostrado que la dominaba. Así que decidió que iba a abarcar otros campos. El primero era uno contiguo al sector en el que había alcanzado el éxito, que era la informática, pero para empresas. Entonces desarrolló eso que tenemos detrás, que es un Sinclair QL, que también lo podéis ver en la exposición. Era un ordenador que, un maquinón, ¿no? Visto desde el punto de vista de hoy, te hace ver la claridad con la que Sinclair veía ciertas cosas. Este ordenador lo vendían con una hoja de cálculo, una base de datos y un procesador de textos. Venía con un Office en 1984. ¿Qué problema tenía? Básicamente dos. Esto que veis aquí son unos microdrive, un sistema de almacenamiento propio de Sinclair, que el resto de la máquina estaba muy por encima del sistema de almacenamiento. De hecho, una de las primeras modificaciones que le hicieron al QL fue que pudiera funcionar con unidad de disco externa. Y luego otra tuvo problemas de fabricación. Cogió muchos pedidos, la gente quería un Super Spectrum y no los pudo atender, lo cual derivó en quejas, en juicios, en demandas de distribuidores. Y después del fiasco que supuso el QL, bueno, ahí lo tenéis, ¿no? La publicidad en español. Sinclair quiso saltar a otro mercado en el que intuía que iba a haber mucho dinero. Su estructura mental era muy fácil de comprender. Si había conseguido minimizar los gastos y los costes de algo tan complejo como era un ordenador y hacerse millonario vendiendo ordenadores sumamente básicos, sumamente baratos, ¿por qué no hacer lo mismo con la automoción? ¿Para qué quiere un coche, un techo? Total, que intentó dar el salto al mundo de la automoción con el Sinclair C5. Esto que tenéis detrás, ¿vale? Visto con los ojos de hoy en día, parece extraño que alguien pretendiera en un país tan lluvioso como Inglaterra intentara conseguir una cuota de mercado con un coche descapotable. Que esto que veis aquí además son pedales, ¿eh? En el manual del C5 tenemos un C5, el único C5 que hay aquí operativo lo tenéis a 100 kilómetros de aquí, que os invito cuando queráis a verlo. En el manual del C5 pone claramente que usar siempre los pedales cuando hay una cuesta, y es verdad, el C5 en llano es un tiro, pero en cuanto ve una cuesta hace... Oh. Total, que no sé hasta qué punto la poderosa industria del automóvil tuvo miedo. La cuestión es que le prohibieron el permiso de circulación al vehículo de... Mira, ahí lo tenéis. Eso era una de las cosas que te vendían como complemento. Total, que había invertido millones y millones de libras y no lo podía vender, no tenía permiso de circulación. Aparte, le devolvía los pedidos del QL. Si no, hablamos que lo nombraron caballero en 1984, en 1985 la empresa quebró. Entonces intentó salvarse por dos vías. La primera fue recurrir a Robert Maxwell, que era un millonario petrolífero. Está acreditado en el mismo diario El País, el mismo diario español. El País se hace eco del acuerdo. Podéis buscar en YouTube, en Google
y encontraréis el recorte en el que se dice que el acuerdo se ha firmado. Y a los 2 o 3 días se rompió, no sé por qué se rompió el acuerdo. La cosa es que se quedó sin su socio prioritario y entonces intentó una segunda vía. Bueno, es un C5 tuneado. Hay clubes en Inglaterra que lo hacen alcanzar los 120, 140 por hora. Vale, este es el nuestro, ese es mi hijo Jorge con nuestro C5. Vale, ¿cómo intentó salvar también a su empresa? Por eso antes os he dicho que si le habéis dado la vuelta a los ordenadores, pues se intentó aliar con su socio español, con Investrónica. El siguiente ordenador de consumo de Sinclair se desarrolló entre Inglaterra y España y se fabricó aquí en España, que fue el Spectrum 128, que como su nombre indica tenía 128K, o sea, muchísima más que el Spectrum original. Tenía una parte de memoria que le servía de disco duro interno, tenía ya sonido polifónico. Fue un auténtico maquinón. ¿Qué pasó? Que cuando llegó el desarrollo, primero además se sacó a la venta, primero aquí en España, con ese teclado que no sabemos muy bien para qué vale, en teoría para hacer cálculos. Cuando salió a la venta en Inglaterra, el mercado estaba saturado y la empresa estaba herida de muerte. Antes hablábamos de que los ordenadores estaban muy cotizados porque se vendieron muy pocos. Un 48K, un Plus 2, todo eso lo encuentran. Pero estos ordenadores se vendieron realmente pocos. Y este modelo, como veis, pone que está fabricado en España y con un desarrollo conjunto, lo que os contaba. Y ese teclado se perdió en la edición inglesa, como siempre, para abaratar cortes. Total, que otra vez le falló a Investrónica y Maxwell, ¿qué le quedaba? El pacto con el diablo. El señor de la derecha es Alan Sugar, creador de Alan Michael Sugar Trade, o sea, Armstrong, que era un calco de Sinclair. Había conseguido dinero haciendo equipos muy baratos, básicamente equipos de sonido. Posteriormente hizo también equipos de satélite, de recepción de satélite, y en 1984 había puesto su ojo en el mercado doméstico y desarrolló 2 ordenadores que fueron un éxito de venta básicamente en Inglaterra, en toda Europa y sobre todo en Francia, que fue el Amstrad CPC. Era más caro que el Sinclair, pero traía la historia de cómo se originó el CPC ahora no toca, pero fue también da para una película. Se hizo contrarreloj, no tenían sistema operativo, a falta de nada para que saliera al mercado y tuvieron que comprar uno que habían desarrollado 4 chicos por allí perdidos y total que le salió bien la jugada. Tenía en la cabeza un poquito solo, porque la vida de Alan Sugar también tiene su aquel. Mejor amueblada que Sinclair, tenía dinero y le compró Sinclair Research por 5 millones de libras. Cuenta la leyenda que solamente con vender el stock que tenía de ordenadores recuperó los 5 millones de libras. Total, que el fundador Clive Sinclair, el fundador, se desvincula ya de la empresa y bueno, lo que hace Alan Sugar es decir, vale, esto es una ruina, lo que da dinero son los videojuegos, vamos a orientar nuestra producción simplemente a los campos económicos. Perdón. Quitó del medio lo que le podía estorbar porque tenía 2 exitosas gamas, los PC-15-2, seguro que todos hemos manejado un PC-15-2 que eran unos clónicos de PC. Alan Sugar le echó a IBM un pulso porque fue el primero que vendió abiertamente en Occidente PC. Entonces quitó al QL del medio, evidentemente quitó al C5 y potenció lo que era la faceta lúdica de la máquina. Como la campaña de Navidad estaba encima, cogió el 128 español, le añadió un cassette y consiguió uno de los ordenadores más populares que existió nunca en nuestro país, el Spectrum Plus 2. Ese que tenía ahí una primera edición, lo podéis ver por el color de la carcasa, ¿vale? Total, aquí en España al desaparecer Clive Sinclair se rompió el acuerdo con el Corte Inglés y la distribución de Amstrad y del Spectrum empezó
a manos de un tipo que es una de las personas más inteligentes en este mundo de la informática, que es Domínguez. No sé si lo sabéis. Domínguez es uno de los que fundó Indescomp, y cuando Alan Sugar había desarrollado, Sinclair lo despreció y se fue a Alan Sugar, que también lo despreció, pero cuando vio que estaban vendiendo ordenadores y que no había software, se fue, cogió a la gente que luego se fueron a Opera y a Made in Spain, los contrató, le hicieron programas, se presentó, tenéis en Inglaterra, se presentó a Alan Sugar, tenéis una máquina, pero no tenéis software, yo tengo software. ¿Te lo compro? No, quiero la distribución de los Spectrum y de los Amstrad en España. Y se la dieron y se hizo. Ganó tanto dinero que, ¿os acordáis que se expropió Rumasa, no? Y entonces sacan Galerías Preciados a subasta, que Galerías Preciados eran los segundos grandes almacenes de España. Pues cuando salen a la venta, la oferta más alta hasta que apareció el Corte Inglés era precisamente de Domínguez. Había ganado muchísimo dinero importando ordenadores. Total, que el Corte Inglés, Investrónica, se ve con un almacén lleno de piezas sobrantes de su relación con Sinclair, ¿y qué hace? Las vende, lo monta, le cambia eso a un Spectrum Plus, como podéis ver, en vez de Sinclair le pone Inves, le coloca una salida de joystick y con un sistema operativo en español lo lanza al mercado. Se gana una denuncia de Amstrad, que se resolvió como pasan con la justicia. Se resolvió cuando ya esto estaba obsoleto, llegaron a un acuerdo y esto no le interesaba a nadie. Ahí veis la publicidad que se hizo en España. Muchas veces no, lo siento, perdonad. Como veis, aquí ya no se fomentan bases de datos, historias. Lo que veis ahí que son juegos. Ahí tenéis un Plus 2 por dentro. Vale, después de este primer Amstrad, para seguir manteniendo unos precios competitivos, lo que hizo Alan Sugar, que también fue algo bastante adelantado a su tiempo, fue llevarse la producción a Asia. Los ordenadores, los Plus 2 y Plus 3 están hechos todos, uno en Singapur y los otros en Hong Kong. ¿Vale? Y luego tenía un producto que era el CPC, el 6128, que usaba una unidad de disco de 3 pulgadas. Intentó implantar el sistema también en el Spectrum y creó ese Spectrum Plus 3. Fue el único Spectrum puramente Spectrum, porque luego hubo unos cuantos, perdóname la expresión, engendros, como esto que tengo detrás, que es un Sinclair PC200, que también lo tenéis ahí en la exposición. Esto no deja de ser un PC 1512 disfrazado, en realidad se comercializó como Amstrad PC20 y dijo, bueno, si tengo la patente de Sinclair, le puso una carcasa negra y lo intentó colar como un Super Spectrum, que no lo es. Bueno, como veis, hubo Spectrum no hechos por Sinclair, oficiales también. Esto que tengo detrás es un Timex, este es el PAL, no, este es el americano. Este ordenador fue un éxito en Polonia. Eso es un clon brasileño, que lo tenemos en la exposición. Ese también lo tenemos en la exposición, uno de los rusos, otro ruso. Y bueno, hoy en día siguen vendiéndose Spectrum con cierta oficialidad, ¿no? Todo el mundo que lo ha intentado se lo ha pegado. Uno es el Recreated, que no deja de ser un teclado Bluetooth, que lo sacó la empresa Elite, la misma que nos hizo, por ejemplo, Comando, ¿no? Y esto es el Vega, que también lo tenéis ahí para el denostado Vega, que lo tenéis también ahí para jugar. ¿Qué ventaja le veo yo al Vega? Para los niños. El que tenga un hijo que quiera más o menos que aprenda a jugar, lo puede enganchar a los juegos del Spectrum con este ordenador. Bueno, pues voy a ir cortando, que me estoy enrollando mucho. A pesar de que, bueno, Clive Sinclair todavía hizo un ordenador más, que no lo tengo aquí en las diapositivas. Después de salir, cuando se fue de Sinclair, se llevó un proyecto de hacer un portátil. Creía que el futuro de informática iba a ser el portátil. Lo comercializó bajo la denominación de Cambridge ZX88, que si lo veis es una especie de Spectrum con las teclas de goma, incluso, con una pantalla de 5 o 6 líneas creo que tiene, y
va alimentado con pilas normales y es una maravilla, le dura un montón las pilas, trae un Office preinstalado en una especie de QL portátil y ¿cuánto valía un portátil normalmente? No sé, 150 o 200.000 pesetas, este valía 50 y algo mil. ¿Qué pasa? Que la cagó también, no le puso ningún sistema de almacenamiento, tenías que cargarlo con unos cartuchos RAM especiales que luego había que conectar al PC. Total, un rollazo que se la volvió a pegar. Hablábamos, no quería acabar sin antes dar hacer una pequeña vista a lo que fue un sector tan importante como el desarrollo del software, ¿vale? Hablábamos que los primeros la crecida de los primeros ordenadores trajo consigo mucha demanda de programas y entre ellos de juegos, y así vemos una primera fase en la que los juegos son creados directamente por chavales que lo hacían a su cuarto. No sé si conocéis un documental inglés que se llama From Bedroom to Billions, o sea, desde el dormitorio a miles de millones, y es así. Eran juegos que se creaban los chavales en su casa, llegaba un espabilado, porque la mayoría de veces lo engañaba, lo ponía en la estantería y se forraba, ¿no? Y luego ya posteriormente sí que pasa una fase de comercialización. Bueno, aquí vemos algunos títulos, por ejemplo, Horacio y la araña, ¿no? Estos nombres seguro que os suenan, ¿no? Imagine. Hay también por ahí un documental, si oís El Mundo de Spectrum, tratamos el tema de cómo quebró, aquello era un puterío, allí el dinero corría a mansalva, y cuando estaban grabando un programa de televisión, esto lo investigó bastante Jesús Martínez del Val, estaban grabando un programa, mira qué éxito, llegaron los inspectores judiciales, les precintaron. El programa está, lo podéis ver en YouTube, está a disposición y descarga del que quiera, y les precintaron la empresa, la gente se escondía en los baños llevándose los másters de los juegos. Esta también os suena, ¿no? Hewson, posiblemente la más grande que ha habido nunca. Ocean, Ultimate, los hermanos Stampler fueron inconformistas, luego siguieron desarrollando juegos para otros sistemas, para consolas, y bueno, en fin, se han hecho. Sí. Bueno, y sí, siguen. De hecho, hay una versión de Jetpack, que luego estaba antes, y una versión para Xbox. No sé si la habéis jugado, se llama Jetpack Reloaded. Bueno, y aquí os pongo a estos señores melenudos que no sé si los reconocéis, ¿quiénes son? Fórmula Quinta, Epamedía se fue buscando el sol y la playa, etcétera, ¿no? Bueno, pues el cantante de Fórmula Quinta, ese señor es Paco Pastor, es posiblemente sin duda la persona más importante respecto a la distribución de software en España. Paco Pastor, por sus contactos musicales, trabajaba en CBS y consiguió, se interesó por los juegos y vio que ahí se podía hacer negocio, y dinamizó completamente la industria española. Empezó a importar primeros juegos y tomó medidas antipiratería que fueron un éxito, como eso que vais detrás, la bajada de juegos que valían 2.000 y pico pelas a 875, con lo cual no acabó con la piratería, pero sí consiguió vender muchísimo más. Esa compañía, ¿quién es? Dynamic. ¿Topo suena, ¿no? Vale, esa es la foto fundacional de Toposoft. Toposoft se fundó el 1 de enero de 1987. ¿Este os suena? Ópera. Figurat. ¿Vale? El primer juego español lo desarrolló ese señor alto y con barba. ¿Lo visteis en La Sexta el otro día? Bueno, salió un reportaje en La Sexta de cómo desarrolló Paco Suárez La Pulga. Era bastante mayor que los otros. Y eso que tenéis ahí es el mítico chalet de Opera Soft. Ganaron tanto dinero que se trasladaron a un chalet de Madrid. Tenían una cocinera, no sé si será esta chica, tenían una cocinera allí y ganaban a tutiplén, vivían. Bueno, juegos míticos, ¿os suena, no? Vosotros habéis jugado con el Spectrum, le dijiste a vuestros padres que era para estudiar, ¿vale?
¿Cuántos teclados se habrán roto con esto? Emilio Butragueño. El caso de las licencias, este fue el programa más vendido en España en 8 bits. El caso de las licencias, eso da para estar aquí 3 días hablando. El Burner House, aquí tenemos un programa australiano. ¿Este cuál? Un programa hecho por un andaluz. Easton, supongo. Su programador es de Loja, de Granada. El grandísimo John Ridman, que tenemos el honor de que nos hizo el prólogo del segundo libro. Matchpoint. Bueno, total. Que aquí debería de acabar, pero os pido 5 minutos simplemente para una cosa. ¿Cuál os he dicho que es el programa más vendido de España? Emilio Butragueño. ¿Sabéis que lo programó un cordobés? Una cosa que me gustaría desde aquí reivindicar la figura de Rafa Gómez, ¿vale? En la exposición le hemos dedicado un ratito. Hemos conseguido todos sus programas para Spectrum que publicó, y algunos para PC lo hemos puesto, y yo no me puedo ir de aquí, de Córdoba, sin hablar de Rafa Gómez, ¿vale? Rafa, os invito porque aparte de que lo entrevistaba en el mundo de Spectrum y todo esto del segundo libro también fue fruto de una entrevista que tuve con él telefónica, y lo llamé el otro día para que me contara. Le dije que veníamos aquí, que le íbamos a dedicar un rincón, que me hablara de sus recuerdos de la ciudad, y me habla ahí de barrios que yo al no ser de aquí no conozco, y de cómo se programaron. Rafa era un poco mayor que el resto de los componentes generacionales, ¿no?, del Spectrum, y de hecho cuando se cruza el ordenador en su vida aquí en Córdoba, él ya tenía 20 años y estaba estudiando delineación, tenía su futuro perfectamente dirigido, pero le atrapó la programación. Junto con otro compañero suyo hicieron un programa que se llamaba Fobia, un matamarciano, que no se llegó a publicar, pero lo mandaron a Madrid a Toposoft, y Topo se quedó con la copla, decidió seguirla. Total, que elaboran un segundo programa aquí. Ese programa se hizo aquí en Córdoba, que se llamaba Survivor, no sé si os suena, una especie de clon del juego de Alien, realmente bien hecho. No tenían la licencia oficial, pero era amplio, divertido. Total, que directamente Topol no es que se lo comprara, es que se lo compró y se lo vendió a Usgold. Estamos hablando de primera división, de las primeras divisiones. Y así un programa aquí, programado en lo del Guadalquivir, acabó siendo un superventa en el Reino Unido. El éxito fue tan grande que Paco Pastor le propuso a Rafa Gómez irse a Madrid ganando un dineral, y se encontró con que le dijo que no. ¿Por qué? Porque su padre, con un buen criterio, es como si me llega a mí mi hijo, me dice que quiere irse a Madrid a estudiar, yo qué sé, realidad virtual. Y yo, ¿qué dices, tío? Tú hazte abogado. Estaba en la universidad, estaba ya trabajando, estaba ya estudiando una carrera universitaria, y decidieron decir que no. Pero en algún momento, Paco, que quería irse, debió de decir que su madre era fan de Fórmula Quinta o algo de eso, y cogió Paco Pastor un tren, no había AVE todavía, se presentó aquí en Córdoba. Cuando entrevistamos a Paco Pastor nos dijo que no había pasado más calor en su vida que aquel día de verano que vino. Se presentó en la casa, salieron todas las vecinas a ver, era su ídolo. Es como si, yo qué sé, a mí me viniera, ¿qué digo yo?, el cantante del Canto del Loco o algo así, ¿no? Y empezaron allí a salir las vecinas, y claro, ya se cameló a la madre, empezó a decirle que su hijo iba a estar muy bien, que lo iban a tratar de maravilla, que iba a estar vigilado, que no iba a perder la cabeza, y lo convenció, obtuvo el permiso, y en la foto fundadora que hemos visto antes había un cordobés, que luego cuando llegó a Madrid siguió haciendo auténticas maravillas, como os suena Mad Mix Game. Vale, el Comecoco, una máquina original de Namco, muy chula, pero que evidentemente en 1987-88 estaba ya obsoleta. Entonces
le presentó Rafa Gómez a Paco Pastor un proyecto de actualizar, sin licencia, claro, de actualizar el Comecocos, y le dijo que sí. Y hizo posiblemente el Comecocos más divertido y más chulo que jamás se hayan hecho, pero hasta hoy en día, ¿eh? Es un juego que sigue siendo en 2D, tiene un scroll increíble, tiene 15 fases pensadas, pensadas con suma inteligencia, y es uno de esos juegos que a las nuevas generaciones hay que hacer porque le echen un rato. La capacidad de programación para programar de Rafa Gómez era tan grande que en Toposoft trabajaban por objetivos. Cada programador y cada grafista tenía asignado un proyecto cada 6 meses. Su capacidad era tan grande que veía que sus compañeros, esto no lo han contado off the record y que no se enterara, le daba sopas con ondas a los demás programadores de la compañía. Y calladamente les ayudaba para que pudieran cobrar sus primas y mantener su trabajo. Esto nos lo han dicho los propios programadores, que muchos proyectos salieron adelante porque fuera de horas se encargaba de ellos Rafa Gómez. Y fijaros si este paisano vuestro tenía tanta capacidad que cuando echaron al director general, echan al director de Topo a Cano y lo sustituyen por el director de Micromanía, ¿no? Total, que Cano decide fundar una empresa que se llamaba Animagic para vender programas ya hechos a empresas de software. Y lo primero que hacen es clonar una recreativa que es el Tekken World Cup. No sé si os suena, una con Víctor Cipital. ¿Y sabéis quién la clonó? Fuera de hora, Rafa Gómez. Con la inmensa fortuna de que Dynamic quería fichar, había pegado un pelotazo con Fernando Martín y desea fue a por Butragueño, pero vamos, se quisieron adelantar un tiburón como Paco, que además tenía detrás CBS, que tenía el bolsillo lleno, y le puso a Butragueño un acuerdo que la gente se desdijo con Dynamic y firmó por Topo. Y como es muy listo, para una persona muy lista, llegó también un acuerdo con Ocean diciendo: te vamos a hacer un juego de puta madre, lo vas a distribuir en Inglaterra, te vas a forrar, mira, como en Survivor, mejor. Y no tenía juego. Total, que se le presenta a Cano diciendo: yo tengo esto, y le dio un dinero muy importante por ese programa que paradójicamente había hecho un empleado suyo fuera de hora. Esto no se enteró, no salió a la luz pública y no se enteró Paco Pastor hasta que hace unos 4 o 5 años sería Jesús Martínez del Vaz, el compañero Jesús, que es un crack haciendo entrevistas, lo juntó y se lo dijo delante de los micrófonos del mundo del Spectrum, se lo dijo Rafa Gómez a Paco. Le dijo: oye, mira, que esto lo hice yo. Anda. Total, que ese Tekken World Cup es el butragueño que habéis visto, ¿vale? Luego Rafa se convirtió en el hombre más importante dentro de Topo, tanto que cuando la compañía quebró, porque ya llega un momento que los 8-bit quiebran, él seguía encargándose de los proyectos más importantes que había. Por ejemplo, Topo consigue una licencia de Gremlins 2, ¿no? Una película internacional, una pasta gansa. ¿A quién le encargan el proyecto? A Rafa Gómez. Topo se hunde y quieren reflotarlo con un programa basado en una novela de Julio Verne. Viaja al centro de la Tierra, ponen todos los huevos en el asador. ¿Quién es el programador principal? Rafa Gómez. Tanto es así que cada vez estaba más implicado en la dirección, que cuando quiebra Topo y lo compra Naya, Topo lo compra Naya, se vaya Paco Pastor, Rafa se quedó trabajando y haciendo de todo. Fue una especie de hombre de orquesta allí y curiosamente Toposoft y Rafa sobrevivieron a su fundador, a Paco Pastor. Y bueno, quería simplemente que tuvierais estos perfiles biográficos, porque luego, además, cuando ya definitivamente está claro que no se va a ningún sitio haciendo, intentaron hacer incluso un juego de tablero, que lo tenemos aquí también, uno se llama Black Crow, que lo hizo Aspiri. Aspiri hizo el tablero y Jorge Aspiri, su sobrino, los gráficos, y la programación la hizo Rafa para PC. Luego, cuando se acabó ya lo que era Topo y tal, siguió haciendo una cosa muy chula y bastante desconocida, que fue localizando juegos en español. Muchos de los juegos para PC, muchos eran de Lucas, ¿no? Los pasó al español. La persona que los traducía era Rafa, y hoy en día
sigue vinculado al mundo de la programación, sigue viviendo en Madrid, aunque viene esta semana, por ejemplo, he hablado con él, estaba aquí en Córdoba, sigue viniendo mucho por aquí y tiene una tienda abierta, publireportaje, que tiene buenos precios, le podéis comprar tranquilamente, tiene una página web que, ¿cómo creéis que se llama? Mad Miss Game, ¿vale? Bueno, pues nada, perdonad, me he extendido más de lo que pensaba. Y nada, quería simplemente reiterar el agradecimiento a los asistentes, a la organización por invitarnos y a Manu, que está el hombre aquí como un campeón. ¿Vale? Venga.